Yo les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 54. Amén, hermanos. Amén. Bien. Dice nuestra bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesús. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas. Fuerte, fuerte les habla mi Señor Jesucristo. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Mi Señor Jesucristo hablándole a los fariseos, a los religiosos, diciéndoles: perfectamente ustedes saben distinguir cuando va a ser frío, cuando va a ser calor, cuando va a llover. Pero el tiempo que están viviendo aquí conmigo no lo distinguís. Había una profecía de Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 7, que habla de la semana 70 de Daniel, en la que mi Señor Dios le revela a Daniel perfectamente, matemáticamente, el tiempo de la aparición del Mesías. Aquí en la iglesia ya estudiamos la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Que a partir de Nehemías, cuando el rey Artajerjes lo envía a que edifiquen las murallas de Jerusalén, a partir de ese momento se cuentan, ¿verdad?, 69 semanas, pero son 69 semanas de años, o sea, 483 años. Y si ustedes matemáticamente hacen la cuenta, exactamente da en el año en el que nuestro Señor Jesucristo se apareció predicando la palabra. Y les dice: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Asimismo, en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, el mundo no sabe lo que está viviendo. El mundo no distingue lo que está sucediendo. Incluso en la iglesia cristiana, muchos hermanos en Cristo no distinguen el tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? Nos estamos ya aproximando a la semana, a la última semana de Daniel, la semana 70. ¿Sí? En Mateo 24, dice nuestro Señor en su palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Piedra sobre piedra que no sea derribada.
va a quedar aquí en este lugar. Hermana. Los discípulos, los apóstoles, admirándose de la belleza del templo de Herodes, ¿verdad? ¡Qué edificios! ¡Qué adornos! Y mi Señor Jesucristo les contesta categóricamente: ¿ves todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra levantado. En el año 70 después de Cristo, el príncipe Tito, hijo del emperador Vespasiano de Roma, destruyó Jerusalén. Y como el templo estaba bañado en oro, los soldados romanos quitaron piedra sobre piedra para quedarse con el oro. Quedarse con el oro. ¿Sí? Entonces, esa profecía se cumplió 37 años antes de que sucediera. Porque mi Señor Jesucristo, en el año 33, que es cuando está en el Monte de los Olivos, hablándole a los discípulos sobre las señales del fin y la destrucción del templo, era el año 33. Y pasaron 37 años y en el año 70 exactamente fue la destrucción del templo. ¿Por qué les da mi Señor Jesucristo ese dato? Porque a continuación lo que se va a narrar después, ¿verdad?, es una confirmación de que su palabra es veraz y de que lo que está escrito aquí se va a cumplir. Ya se cumplió lo del año 70. Entonces, lo que sigo narrando, lo que voy a seguir diciéndoles, también se va a cumplir. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas les hacen. 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. La destrucción del templo. 1. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Otra pregunta. Y del fin del siglo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál venida? El arrebatamiento de la iglesia. Y el fin del siglo, dice. Y del fin del siglo. Cuando mi Señor Jesucristo se siente en el templo de Jerusalén para reinar 1000 años aquí en la tierra. Y demostrarle a todos los reyes de la tierra, a todos los presidentes, a todos los primeros ministros, cómo se debe de gobernar con equidad y justicia. Porque ningún hombre en la tierra ha gobernado así. Digan lo que digan. 3 preguntas. Versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Estamos en tiempos de engaño, hermanos? Tremendo. Tremendo. Un tiempo de engaño, pero total en internet. Total. Y si no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, te vas de fondo con lo que te dicen en internet. Yo ya se los dije. 90% Biblia y 10% prédicas en internet. Y eso, mejor no. Mirad que nadie os engañe, dice el Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Nada más. El primer Cristo falso que se presentó en Israel, ¿sí?, se llamó Simón Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba.
acaudilló la gran rebelión de los judíos contra el Imperio Romano en el año 132 después de Cristo. Fue el primer Mesías falso. Y fíjense en qué año fue, 132 después de Cristo. Y a partir de ahí, mucho falso Cristo se ha presentado. ¿Sí? Mucho Mesías falso. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué nos aconseja el Señor? Que no nos atemoricemos, que no nos dé miedo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Estamos escuchando guerras y rumores de guerra muy frecuente, ¿verdad? Muy frecuente. Muy frecuentemente, que tal país ya amenazó a todo el país y que llevan las represalias económicas de este país contra el otro. Inclusive amenazado a Israel de desaparecerlo del mapa, ¿verdad? Por parte de Irán. Amenazas de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Yo aquí puse en minutitas, no pierdas la paz. No te turbes, no pierdas la paz por esto que está pasando en el mundo. No la perdamos. Porque es necesario, dice el Señor, es necesario que todo esto acontezca. Tiene que pasar todo esto. Para que la iglesia se prepare, para que la iglesia tome en cuenta que ya estamos en tiempos finales y que debemos de vivir totalmente entregados al Señor, obedeciendo su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Terremotos en diferentes lugares. ¿No está temblando ya a cada rato? Y temblores ya de arriba de 6 grados. Me podrá decir la gente, bueno, pero siempre ha temblado. Pues sí, sí, siempre ha temblado. Pero no con la frecuencia ni la intensidad que ha venido ocurriendo. Aquí hay algo interesante, dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación. En el griego, nación significa etnos. La palabra etnos, raza, tribu, alguien foráneo. ¿Sí? La migración de un país a otro y la contienda, problemas entre países por las migraciones. Ahorita mismo Estados Unidos y México traen un problema por la migración tremenda. ¿Sí? Etnos contra etnos, la gente moviéndose de un lugar a otro, como también nos lo dice la palabra en el libro de Daniel, que la gente correrá de aquí para allá, ¿verdad? Por el hambre, por política, por dictadores, por todo. La gente se está moviendo de sus lugares de origen. Nación contra nación, reino contra reino. Ahorita estamos viendo que el reino de Holanda está en contra del reino de Suecia, porque son monarquías, ¿no? Son reinos, son monarquías, algunas constitucionales, otras absolutas. O el reino de España contra el reino de Inglaterra. No vemos eso. ¿A qué se refiere el Señor con que reino contra reino? El reino de Satanás en este momento está en contra del reino de Dios. Y yo desde que empezó esta pandemia, yo se los dije. Obviamente el Señor fue el que revela, ¿verdad? El Señor es el que pone la palabra. Y el Señor nos dijo, esto es una guerra espiritual entre Satanás en contra de Dios. Aquí dice reino contra reino. El reino de las tinieblas
guerras en contra del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de Satanás de armar esta guerra? Las almas. Las almas de cada uno de ustedes, incluyendo la mía, que las quiere perder, las quiere destruir. Dice Juan 10:10, el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Sí? Quiere robarnos la salvación, quiere robarnos el alma, quiere matarnos en el infierno, destruirnos ahí. Entonces es una lucha por las almas de los hombres. ¿Sí? Reino contra reino. Y luego viene un punto y coma, miren. Punto y coma significa relación de la misma idea. Y habrá pestes. Esta peste que estamos viviendo, ¿verdad? Es por la lucha entre Satanás y Dios, las almas de los hombres. Y habrá pestes. Esto que estamos viviendo, si no nos entregamos completamente al Señor, a su palabra bendita, tarde o temprano seremos engañados, porque son tan fuertes y poderosos los medios de comunicación que terminan por convencer al que creía estar firme en su postura. ¿Sí? Reino contra reino. Y habrá pestes. Y no nada más esta, el chikungunya, el ébola, había otra Zika, también hubo por ahí la de Zika, ¿verdad? La influenza H1N1, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que estamos viviendo. Y habrá pestes, dice, derivado de la peste que estamos viviendo, que está provocando esta peste. Hambres, dice la palabra. Hambres, porque la gente se está quedando sin trabajo, porque están cerrando a la gente en sus casas, están cerrando negocios, están cerrando empresas, y si había hambre en la tierra, pues ahorita está más grande el hambre. Y terremotos en diferentes lugares, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, principio de dolores. Estamos llegando al final de esta era de principio de dolores. ¿Sí? Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. A esta prédica le puse el título: se acabó el tiempo, se viene la angustia de Jacob para Israel. En Jeremías 30, vamos a Jeremías 30, por favor. Jeremías versículo 30. Capítulo 30. Jeremías 30, versículo 4. Estas pues, dice, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. El hombre, el varón da a luz físicamente. No, ¿verdad? Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos. Todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, o sea, así, ¿verdad?
así, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Dice Jeremías, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Tiempo de angustia para Jacob, tiempo de prueba para Israel. Mi Señor Dios va a purificar a su pueblo amado Israel, va a purificar a todo israelita y a sí mismo también. Purificando Israel, purifica el mundo entero. Y estamos llegando a ese tiempo. ¿Sí? Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Tiempo peligroso, hermanos, porque los cristianos tibios, a los cristianos entregados, los pueden delatar, los pueden entregar. Sí, vea lo que viene. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso ya lo estamos viendo, ya lo comenté. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se está multiplicando la maldad, pero tremendamente. ¿Cuándo habíamos visto hace 30 años lo que estamos viendo ahora? Cuando yo hubiera podido pensar que mis papás me iban a dejar, que mi novia se quedara a dormir en mi casa, yo con ella, y ellos con todo el permiso del mundo? Sí, mijito, mira, te compré hasta tu colchita, mira, mijito, te compré tu colchita y tu almohadita para que estén cómodos, tú y tu novia. ¿Cuándo yo iba a pensar eso? Nunca. Y hace 30 años no éramos cristianos nosotros, pero había moral, había principios. Independientemente de que no éramos cristianos, sabíamos que eso estaba mal. Te tenías que casar, ¿verdad? Para ya dormir con tu mujer. Pues ahora ya con la mano en la cintura pasa eso. Inclusive hermanos en Cristo permiten que las novias se queden a dormir con el novio, con el hijo, como dice la palabra, siguiendo la corriente de este mundo. Pues si en el mundo lo hace, no hay ningún problema, no pasa nada. ¿Y la ley de Dios qué? ¿La ley de Dios qué? Por haberse multiplicado la maldad, el mundo ya ve normal relaciones entre homosexuales, lesbianas, pedofilia, eutanasia, necrofilia, zoofilia. Esos tiempos son los que estamos viviendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, dice, el que persevere, el que aguante, el que llegue, el que esté firme en su fe, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que tener una fe firme, con raíces profundas, que nada ni nadie me mueva, ni las autoridades, ni el gobierno, ni nadie venga y me mueva. Que si me quieren acorralar, porque yo no me voy a, si me entienden, ¿verdad? Que mi fe esté firme.
hace 15 días, hace 8 días me fui con mi papá y mi hijo a Chapultepec y vimos un árbol ahuehuete. Un árbol ahuehuete muy antiguo que tenía un diámetro de 12.5 metros. Y yo le vi las raíces de ese árbol enormes, enormes. Y me imaginé qué profundidad debe de tener la raíz de este árbol, ¿verdad? Que si viene un huracán, que aquí en México no hay huracanes, ¿verdad? Pero estaba yo pensando, si viene un huracán, viene un diluvio, viene cualquier viento huracanado, ese árbol no se mueve, porque su raíz es profunda. Así debe de ser nuestra fe, hermanos. Así debe de ser nuestra fe, anhelar con todo nuestro corazón la morada eterna que mi Señor Jesucristo ya nos prometió en el cielo. Mi verdadera morada, mi verdadera casa está allá arriba con Él y la anhelo con todo mi corazón. Y tengo que luchar por ella. Tengo que luchar por ella. Tener firmes convicciones y no jugarle al cristianito. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Con esta pandemia se ha empezado a predicar ya el evangelio en todo el mundo. ¿Sí? Cerraron las iglesias, se cerraron los templos, pero los ministros usaron las redes sociales para predicar y compartir la palabra. ¿Sí? Entonces, por medio de las redes sociales, este evangelio se está ya predicando en todo el mundo. Para que el mundo sepa que Jesucristo los ama y dio la vida por ellos. Que Jesucristo los ama y derramó toda su sangre, hasta los sedimentos, por amor de ellos. ¿Sí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Me voy a saltar al versículo 29. Versículo 29, perdón, el 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿No estamos empezando a ver ya eso? Los científicos dijeron que la Tierra ya se está moviendo cada vez más rápido, ¿verdad? Y nosotros estamos sintiendo que el tiempo está pasando rapidísimo. ¿Y por qué creen que está pasando eso? Por amor de mi Señor Dios hacia nosotros. Por amor a nosotros, para que pase rápido el tiempo y podamos salvarnos nosotros. Porque así lo dice. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mi Señor Dios, por amor a sus hijos, está haciendo que la tierra se mueva cada vez más rápido. ¿Sí? Ahora quiero que se fijen, en el 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a entrar a un periodo que se llama la angustia de Jacob, la semana 70 de Daniel, pero también, como aquí lo dice la palabra, en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Vamos a entrar a ese periodo que se llama tribulación, que son 3 años y medio, ¿verdad? Donde el enemigo, Satanás, va a perseguir a la iglesia. ¿Sí? 3 años y medio. Y luego va a venir otro periodo
evento después de esa tribulación, que es la gran tribulación, como lo dice aquí la palabra, otros 3 años y medio, que en total van a ser 7 años. ¿Sí? Pero a la mitad de la tribulación, no gran tribulación, a la mitad de la tribulación hay un evento glorioso, hermoso, que es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando mi Señor Jesucristo va a venir por sus escogidos, cuando mi Señor Jesucristo va a venir por los que lo aman, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, les dice mi Señor Jesucristo a sus apóstoles. ¿Sí? Y eso sucede aquí en Mateo 24, en el versículo 29. Amén, hermanos. Amén. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿se dan cuenta de lo que dice? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No dice inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, sino tribulación. O sea, después de los primeros 3 años y medio, ¿verdad?, del comienzo de la semana 70 de Daniel, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Isaías 34:4. Vamos a Isaías 34:4, por favor. Nos dice el Señor en su palabra, Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. ¿Qué viene a la tierra? Un cataclismo cósmico. Algo allá afuera está perturbando la tierra. Está provocando que haya terremotos, está provocando que haya erupciones volcánicas, ¿verdad? Socavones en diferentes lugares, que el mar se salga de su lugar, que se desorienten los animales, sobre todo los voladores que viajan de norte a sur. Se están desorientando los animales. Algo allá afuera, ¿verdad?, está provocando ya eso. Ya hemos estudiado acerca de eso. El planeta 7X. Sí. El planeta 7X. Porque dice Isaías 13 acerca de este planeta. Isaías 13, versículo 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira. O sea que este planeta cometa, como lo llamó el Carlos Muñoz Ferrara, astrónomo chileno, que lo identificó en los años 80, ¿verdad?, se está acercando a la Tierra. Tiene 7 veces más diámetro que la Tierra, es más grande que la Tierra por 7 veces. Y es el que está perturbando a la Tierra en su clima también, sobre todo. En el clima está provocando sequías, está provocando deshielos, todo eso. Pero el mundo se lo atribuye al hombre, lo que está pasando en la Tierra. El cambio climático es por el hombre. No es cierto, mentira del diablo. Mentira del diablo. Viene algo, ¿verdad? Por eso tanto ensayo para ir a
Marte, China ya está instalada China en el lado oscuro de la Luna, ¿verdad? Tanto cohete que están mandando al espacio. ¿Por qué? Porque se quieren ir para allá. Saben lo que va a pasar. Saben los riesgos. ¿Sí? Entonces, vean qué interesante. Isaías 13:5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. De lo postrero de los cielos. ¿Sí? Tiene una órbita elíptica entre nuestro Sol y un Sol negro a millones y millones de años, pero que cada 400 años está dando vueltas a la Tierra. Y la Biblia, si la estudia, confirma en el Antiguo Testamento cataclismos que se han dado anteriormente. La palabra de Dios lo dice. Sí. Dice la palabra también, regresemos a Mateo 24. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ese planeta va a perturbar la tierra y va a provocar que tanto el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor. No se pueden dar al mismo tiempo un eclipse tapando el sol y tapando la luna, ¿verdad? No se puede, o la tierra, viceversa. No se puede. Hay un tercer objeto que va a pasar entre el sol y la tierra, que va a tapar al sol y va a tapar la luna. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Hay un tercer objeto que provoca eso. Y las estrellas caerán del cielo, son asteroides cayendo a la tierra. Recuerden que en Apocalipsis las estrellas son tanto ángeles caídos que van a caer a la tierra como asteroides que van a caer. No estamos viendo ya muy seguido meteoritos a cada rato caer a la tierra, ¿verdad? Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Los planetas y las estrellas, por el magnetismo tan grande que tiene este planeta cometa, va a conmover a la Tierra. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Muchos falsos predicadores en YouTube dicen que este acontecimiento es para el pueblo de Israel nada más, que esos escogidos son para Israel nada más. Claro que no. Por supuesto que no. Aquí la palabra escogidos viene del griego eclectos, y significa selecto, favorito. ¿Somos sus favoritos? Amén. ¿Somos sus electos? Amén. Amén. Digámoslos con ganas, con fuerza. Mañana es 10 de mayo, alégrense. Eclectos significa selectos. Somos su selecto grupo, su selecto pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, dice la palabra. Favoritos, somos sus favoritos. Amén. Porque somos sus fieles que estamos ahí totalmente entregados, entregándole nuestra vida, entregándole nuestro corazón, entregándole nuestra fe a nuestro Señor. Eso quiere decir la palabra escogido.
Pedro, el apóstol Pedro, escribe en su primera epístola, primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Nos dice el Señor en su palabra, primera de Pedro 1, desde el 1 vamos a leer, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, ¿sí? Esos expatriados son cristianos gentiles y cristianos judíos. Le hablan los dos pueblos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Son los que huyeron de la persecución judía. ¿Sí? Versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La palabra elegidos es la misma palabra de Mateo 24. Eclectos, escogidos, favoritos, según la presencia de Dios. No está hablando de que el pueblo de Israel son esos escogidos. Mentira del diablo. Aquí es el arrebatamiento de la iglesia. Y la gente, porque no lee la Biblia, se va de fondo. Regresemos a Mateo 24. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, a sus eclectos, a sus favoritos, a sus electos, ¿verdad? A sus VIP. Porque en el mundo dicen VIP, ¿no? Ya, voy a ir a una sala de Cinépolis VIP, ¿no? Ya. Very important people. Pues para Dios nuestro Señor somos very important people. Somos sus VIP del Señor. ¿Sí? Somos sus VIP, sus favoritos, sus selectos. ¿No se gozan? ¿No les da alegría, emoción de que somos sus electos? Amén. Sus favoritos. Amén. Amén. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, o sea, los 4 puntos cardinales. Los ángeles van a arrebatar a sus eclectos, a su iglesia. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí es a donde quiero llegar. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De la higuera dice nuestro Señor Jesucristo, porque esto lo escribió nuestro Señor Jesús. De la higuera aprender. Nos pide que aprendamos la parábola. O sea, es una parábola. ¿Qué es una parábola? Un cuento, una historia que tiene ciertos hechos, pero que no habla específicamente de eso, sino con simbolismos. ¿Sí? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra acerca de la higuera? ¿Quién es la higuera? Israel es la higuera. Israel es la higuera. Porque así lo escribió Jeremías. No vamos a ir ahorita a las citas, ya está enseñado eso en Maranatha. Pero en Jeremías 24, del 1 al 7, nos habla de que Israel es la higuera. En Joel 1, del 6 al 7, nos habla la palabra de que Israel es la higuera. Y en Oseas 9, 10. Oseas 9, 10.
también nos habla de que Israel es la higuera. O sea que mi Señor Jesucristo está hablando del pueblo de Israel, que cuando tú veas que el pueblo de Israel acaba de nacer como nación, ¿verdad? Acaba de brotar como higuera, acaba de nacer como nación, es que tienes que poner tu atención a la profecía bíblica, dice. De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. O sea, cuando está naciendo el pueblo de Israel, toma en cuenta, como dice después de la coma, sabéis que el verano está cerca. Sabéis que el verano está cerca. ¿Qué quiere decir eso? Para la literatura rabínica, el verano significa el Mesías. ¿Por qué? Porque en el verano se da el fruto, reverdecen las hojas, ¿sí? Se dan las cosechas. Y para el judío rabínico el verano representa al Mesías, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor? Cuando tú veas que Israel nació como nación, toma en cuenta que ya el Mesías, o sea, yo vengo ya. ¿Y cuándo nació Israel como nación? En 1948. 1948, Israel llega a su tierra. En 1947, el 29 de noviembre, las Naciones Unidas votaron a favor de que el pueblo de Israel se le regresara su tierra, como una compensación, entre comillas, por el holocausto que hubo en la Segunda Guerra Mundial del pueblo judío. Entonces, Israel regresa a su tierra en 1948. Brota la hoja de la higuera, como dice mi Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Y cuándo estamos viendo que están pasando todas estas cosas? Pues si nosotros leemos todo el capítulo 24 de Mateo, estamos viendo que hay principio de dolores, hay tribulación y gran tribulación. Entonces, cuando veamos que todo eso está pasando, sé pues que Cristo Jesús viene pronto. Luego nos dice el Señor, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No va a pasar esta generación. ¿Pero cuál generación? La generación de los apóstoles, a los cuales mi Señor Jesucristo les predicó. ¿O qué generación está hablando? Esta generación, este tiempo. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto, todo lo que está escrito en Mateo 24, principio de dolores, tribulación, gran tribulación, acontezca. ¿Sí? Todo lo que está pasando, terremotos en diferentes lugares, erupciones volcánicas, pestes, hambres, nación contra nación y reino contra reino. Hay una palabra tremenda en Joel. Vamos a Joel, por favor. Joel 2. Joel 2:30, dice nuestro Señor en su palabra, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego. Y luego que dice, y columnas de humo. ¿Qué son esas columnas de humo? Erupciones volcánicas. El anillo de fuego está muy activo el día de hoy. Y nos dice Joel, ¿sí? Y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego, y columnas de humo. E
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eclipses de sol, eclipses de luna, las lunas de sangre que hemos estado viendo desde el 2014. Tetradas de luna de sangre, 2014-2015. Cayendo en fiestas judías, Pascua y tabernáculos. Todo eso ya está estudiado aquí, ¿verdad? Lunas de sangre 2014-2015, tetradas, o sea, 4 lunas en 2 años. Y en la fiesta de Pascua de 2014 y en la fiesta de tabernáculos de 2015, lunas de sangre, 2014. Y 2015 igual, Pascua judía y tabernáculos, otras 2 lunas de sangre. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Regresemos a Mateo 24, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Se está refiriendo el Señor a esta generación bíblica, la que estamos viviendo nosotros. Ahora, ¿cómo determinamos cuántos años tiene una generación bíblica? ¿De dónde lo saco? Soy mago y tengo aquí mi carta y le voy a decir, pues una generación bíblica es de tantos años. No. Salmo 90:10. Salmo 90:10. Nos dice nuestro Señor: Salmo 90:10. Amén, hermanos. Amén. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. O sea que una generación bíblica es de 70 a 80 años. ¿Cuándo cumplió Israel 70 años de haber regresado a Israel? 2018. Súmenle a 1948. Súmenle 1948 más 70 y da el año 2018. El año que Donald Trump, el mismo día, también 14 de mayo, ese día declaró a Jerusalén como capital de Israel. Y pasó su embajada, porque estaban cumpliendo 70 años ya. Una generación bíblica. Entonces, dice el Señor que una generación es de 70 a 80 años. Y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Principio de dolores, tribulación y gran tribulación. 7 años de la angustia de Jacob. Pero en la misericordia de Dios, en su amor y en su misericordia, quiere que mucha gente pase a salvación y reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces extiende su misericordia hasta los 80 años. ¿Sí? Porque dicen que con todo son molestia y trabajo. Pero también hay una promesa, dice, porque pronto pasan. Lo acabamos de leer en Mateo 24, ¿verdad? Que si no se acorta si no se acortara el tiempo, entonces no habría quien se salvara. Pero como el Señor está acelerando la rotación de la Tierra y los científicos ya lo comprobaron, las piedras están hablando, como dice la palabra. Entonces, la generación pasa por la misericordia de Dios, se extiende hasta los 80 años. Entonces, ¿cuándo cumple Israel 80 años de haber regresado a su tierra? En el año 2028. Si le sumamos a 1948, 80, pues es el año 2028, donde
donde dice mi Señor, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, todo. Principio de dolores, tribulación y gran tribulación tiene que acontecer al año 2028. Si le restamos a 2028 los 7 años de la angustia de Jacob, ¿qué año nos da? 2021. Este año 2021. ¿Por qué se está dando esta prédica? Porque esto ya lo hemos estudiado en la iglesia. Pero ¿por qué se está dando? Para los hermanos y gente de YouTube y de Facebook que nos ven. Porque Israel, este 14 de mayo que viene, el viernes que viene, ya cumple Israel 73 años de haber regresado a su tierra. Entonces ya estamos llegando al límite. Al límite. ¿Se han mejorado las cosas? Ha llegado al límite ya el tiempo. En la misericordia de Dios, Él sabe cuándo comienza. No podemos determinar ni día ni hora, como dice la palabra. Jesús dice, ni la hora ni el día lo sabe el Padre, ni el Hijo, dice Marcos. Pero el Señor mismo nos está diciendo, con la parábola de la higuera y con la generación bíblica, más o menos, cuándo va a empezar la tribulación. Y sí me atrevo yo a decir, Israel cumple 73 años de regresar a su tierra el viernes que entra. Y ya es el límite para los 7 años que quedan, que son tribulación y gran tribulación. ¿Sí? Hermanos, estamos viviendo tiempos increíbles, tiempos proféticos. Yo les he dicho aquí en la iglesia, está por aparecer el anticristo ya. Está por aparecer. Primero viene guerra, la tercera guerra mundial. ¿Y quién la va a parar? Superman. El anticristo. El anticristo. Vean cómo mi Señor Dios es de amoroso, de misericordioso. Y los que entienden la astronomía bíblica se dan cuenta de lo que el Señor nos pone en el cielo. Cuando Israel cumplió 70 años de haber regresado a su tierra, hubo 3 lunas de sangre, una trilogía de lunas de sangre, ¿se acuerdan? El 31 de enero del 2018, el 27 de julio, me acuerdo muy bien porque es el cumpleaños de mi esposa, 27 de julio del 2018, y la tercera luna de sangre fue en enero del 2019. Y esa trilogía de lunas de sangre marcó los 70 años de que Israel regresó a su tierra. ¿Sabían que en mayo 26 de este año va a haber lunas de sangre? 26 de mayo. Y en noviembre hay otra luna de sangre. Y en mayo del año que entra hay otra luna de sangre. ¿Qué nos está diciendo el Señor con eso? Porque aparte ustedes sumen cuántos meses hay entre mayo y noviembre, y entre noviembre y mayo, ¿cuántos meses hay? Son 6 meses. 6. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Entréguense con todo su corazón. Entréguense con toda su alma. Porque comienza la angustia de Jacob. Comienza la tribulación. ¿Sí? Y yo a mis hermanos de YouTube, a mis hermanos de Facebook, a la gente que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo les pido con todo mi corazón, arrepiéntanse, reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador de sus vidas, porque dice Juan 3:18
que el que no tiene, el que no conoce al Hijo, no tiene la vida. Vamos a Juan 3:18. Juan 3:18, hermanos. O si estás alejado del Señor, si estás alejado de su palabra, regresa a ella. Regresa a ella. Porque pronto vamos a ver un cambio drástico en el mundo. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También dice la palabra del Señor que el que tiene al Hijo tiene la vida. No el que tiene a María, Pedro, Juan, Lucas, no, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no en otro más, porque Él fue el que dio su vida por ti, para lavarte de tus pecados, para sacarte de las tinieblas, para que vivas una vida en abundancia, dice el Señor, para que vivas tiempos de refrigerio, como dice la palabra en el libro de los Hechos. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Todavía es tiempo, todavía es tiempo. Y si te has alejado de Él, regresa a su camino, regresa a su palabra, que lo único que tiene, lo que quiere Dios para ti, es de que estés con Él y de que tú vivas con Él en el reino de los cielos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Levantemos, por favor. Padre mío, bendito y adorado Dios, gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has dado.